Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hermanos amados, buenas tardes. Dios los bendiga. Ese aplauso que hicieron hace rato y merecido, no es para mí, es para el Señor Jesús. Se lo dan para Él porque solamente por su misericordia, solamente porque Él es fiel y porque Él es bueno, me permite estar aquí delante de Él y de ustedes con temor y temblor, para con mucho gusto poder ser herramienta de Él, inútil como lo soy, pero me dispongo para que el Señor me use, primeramente para agradarle a Él y después a ustedes. Muchísimas gracias. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios Trino, sé bienvenido a este lugar. Señor, sin ti no puedo hacer nada, ayúdame a agradarte. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros y sobre todo que tú, Señor, que tú la recibas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, recordando, Señor, aquellos discípulos tuyos estuvieron contigo, Señor, vieron tu misericordia, palparon el amor que tuviste para aquella gente, vieron tus lágrimas, Señor, tu sacrificio de manifiesto. Señor, consolaste a las viudas, a los leprosos los limpiaste. Señor, resucitaste a gente. Lloraste por un amigo íntimo tuyo que había muerto. Ellos lo vieron, Señor, cuando Lázaro salió de la tumba por tu mandato. Señor, vieron tanto de ti, Señor. Sin embargo, ellos decían, después de ver todo eso, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué podemos decir nosotros, Señor? Aquí tu pueblo, Señor, nosotros, esa palabra tan pequeña de 2 letras, fe, es tan profunda, tan grande, Señor. Pero ¿sabes qué? La necesitamos, como aquellos discípulos que vieron, te dijeron, aumentanos la fe. ¿Qué podemos decir nosotros, Señor? Fe. 2 palabras, 2 letras, mejor dicho. Esta palabra se llama la fe, más valiosa que el oro. La fe, más valiosa que el oro. ¿Usted lo cree? Claro. Fe es mucho más valiosa que el oro. Y hablando de oro, sabemos que es un metal valiosísimo.
Un metal por lo cual las naciones, las familias, los hermanos, los socios, a veces hasta se matan por él. Porque es muy valioso, en verdad. Porque es un metal muy cotizado. Es un elemento químico que es un metal noble, es blando, muy manejable, mucho más que todos los metales. Es muy resistente a la oxidación y es un excelente conductor. Con él, mis hermanos, se acuñan monedas, se usa en la orfebrería, aún para hacer piezas dentales que no contamina a la boca. Los países determinan su riqueza dependiendo de la cantidad de oro que poseen. Poseen utilizando este metal, la mayoría de ellos en lingotes. Cada lingote aproximadamente pesa 1000 gramos, o sea, 1 kilo. Cuesta más o menos unos $40,000 cada lingote. En la fluctuación del dólar puede ser que 1 kilo de él está en 800,000 a 1,000,000 de pesos. Aproximadamente ese es el precio fluctuante. Según los financieros, invertir o comprar en oro es una de las mejores y la mejor manera para que su dinero no pierda su valor, sino al contrario, siempre estará a la alza. Se despedazan las naciones por conseguir oro. Hay guerras, hay luchas, porque hay mucha codicia por él. Hay una cosa más valiosa que este metal que se llama la fe. ¿Amén? La fe que tú y yo tenemos por Dios es lo más valioso que puede existir. Le da un aplauso al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. En Romanos 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso tú y yo tenemos este grandioso valor de la fe, incalculablemente valiosa, que por ella vivimos, ¿no es cierto? Por fe vivimos. Sabemos, mis hermanos, que el Evangelio quiere decir la buena noticia. Ya sabiendo nosotros que estamos justificados por Jesús, ahora continuaremos viviendo por Él, por la fe. Llevaremos esa vida espiritual que Dios nos da, una vida rica, más valiosa que el oro. En Romanos 8, versículo 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guardados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Perdón, todos los que son guiados por el Espíritu. Gracias, esposa. Pablo nos advierte de esta manera que constante lucha tenemos, que no permitamos ni tú y yo al enemigo que nos quiere robar siempre la salvación, nos quiere apartar de la fe. Él quiere que disminuya esa fe, aunque a veces no podemos negar que nos suceden cosas contrarias a nuestro bienestar, y vienen una tras otra y tras otra,
que a veces decimos, ya no puedo, ya es suficiente, ya estoy harto. Pero tenemos que hacer una cosa, hacer una inversión en el Señor. ¿Cuál es esa inversión? Orar. Orar y orar. La justicia de Dios viene a nuestro auxilio y toda oscuridad se disipa cuando tú y yo oramos. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Yo creo que sí. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? ¿Es un premio? ¿Es una honra? ¿Es una condecoración? ¿Un homenaje? A todos aquellos que creemos el Señor, eso es lo que nos da de regalo, un premio. Los que creemos en Él, como tú y yo, debemos tener la certeza de que de su existencia y de que es nuestro Dios personal, que nunca falla. Ese Dios infinito y santo que se interesa. ¿Por qué? Por ti y por mí. Creer que nos recompensará, cuando de veras lo buscamos, sabemos que la mejor recompensa es la alegría y la presencia de Dios mismo en nuestra valiosa vida que por Él nos da. Más valiosa que el oro refinado. No hay manera, mis hermanos, de agradar a Dios sin fe. No hay manera. Los niños están bajo techo, no les pasa nada aunque llueva. Gloria a Dios. Gracias, Omar. Así es que no hay manera de agradar a Dios sin fe. Con fe podemos ver, ¿saben qué? La sonrisa de Dios. ¿No te ha pasado eso? Ver la sonrisa de Dios. Sin fe es imposible agradarlo. No solamente es asistir periódicamente a la iglesia los domingos, no solamente es venir a tu célula, predicar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, diezmar, ofrendar. Todo esto está bien porque es un mandato divino de Dios, pero todo esto debe de ser acompañado de fe. Cuando tú diezmas, Señor, lo hago porque tú me bendices cada día más. Cuando yo asisto a un estudio bíblico, Señor, es porque me vas a bendecir. Y voy por fe, porque tú lo haces. Hagamos que ese fruto siempre resplandezca entre nosotros, hermanos, acompañado de fe. Permítanme expresar un testimonio personal que me fue hecho a largo plazo. Tenemos mi esposa y yo, Patti, 3 hijos. Este testimonio nunca lo he dicho a la iglesia, aunque lo he platicado con varias hermanas y hermanos, pero a la iglesia es la primera vez que lo estoy diciendo. Cuando ellos estaban ya por terminar su primaria, me vino un pensamiento. Dije, yo quiero que mis hijos estudien bien. Yo quiero que mis hijos se preparen para un futuro en este mundo. Quiero que ellos asistan a las mejores universidades de México. Y me puse a hacer cuentas. Y dije, qué barbaridad. ¿Qué precios tan altos cuestan las mejores universidades de México? Pero yo le dije al Señor, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me bendigas para bendecir a mis hijos. Por favor, ayúdame y te creo a ti que me vas a ayudar. Yo sé que me vas a sorprender porque mis pensamientos me fallan.
pero tus pensamientos son exactos. Por favor, ayúdame. Pasó el tiempo y fui a un congreso que se llama De Hombre a Hombre a Cuernavaca en aquel tiempo, hace ya varios años. Estando ahí, escuchando a varios de los hermanos que estaban interviniendo, cuando estaba una adoración, en aquel entonces empezaban los celulares y suena ring el teléfono. Víctor, queremos que nos ayudes. Yo sé que tienes trabajo, que estás ocupado, pero queremos ofrecerte para que manejes el mejor fraccionamiento de Acapulco. Así es que, ¿estás dispuesto a hacerlo? Le digo, espérame. Yo me debo a un patrón, estoy trabajando para él, no te puedo responder ahorita. Permíteme hablar con él y si él me autoriza, hablaremos el lunes. ¿Estás de acuerdo? Porque esto fue en sábado. De acuerdo, aquí te esperamos el lunes. Hablé con mi jefe y me dice, Víctor, no hay problema. Te conozco bien y sé que puedes hacerlo, sigue adelante. Cuando esto pasó, mis hermanos, dije, Señor, me estás contestando lo que te pedí en aquel entonces. Déjame hablar con ellos y si es tu voluntad, déjame aceptar ese contrato. Platiqué con ellos, me dijeron el sueldo, nos pusimos de acuerdo y esa misma semana empecé a trabajar con ellos también. Fue un trabajo bastante fuerte. Empecé a decirle al Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo me acuerdo que te pedí que quería que mis hijos tuvieran su carrera universitaria y eso cuesta mucho dinero. Todo este dinero que voy a ganar lo quiero invertir para su educación. Ayúdame. Y el Señor me dijo, ¿cómo hacerlo? En aquel entonces, una compañía de seguros tenía un ofrecimiento especial para que yo pagara en pesos mensualmente para convertirlos en dólares, una inversión para que mi inversión no bajara y se protegiera. Fue una inversión a largo plazo. Hice cuentas y dije, mínimo 5 años tengo que hacer un ahorro mensualmente para que yo pueda cubrir las 3 universidades. Pero Señor, falta una cosa. Falta mi Pati y yo. Quiere decir que voy a tener 3 casas, Señor, aparte de la nuestra. ¿Por qué? Porque las universidades quedan fuera de Acapulco. Esas universidades que ellos escogieron fue la de Santa Fe, la de Iberoamericana, Natalia. Víctor a Monterrey, en el Tecnológico. Priscila en Guadalajara, en el ITESO. Y nuestra casa en Acapulco. 4 casas. Señor, ayúdame. Cada colegiatura, cada casa, cada transporte, cada escuela, ¿cómo lo voy a hacer? Solamente tú, Señor. Ni por aquí me pasaba cómo lo íbamos a hacer. Pero el Señor me dice, sé constante. Te van a venir muchas tentaciones de lo que estás ahorrando. No te distraigas. Sé disciplinado. Paga mensualmente y no te atrases en tus compromisos. Señor, gracias. Solamente por ti lo voy a hacer porque sin ti no puedo hacer nada. Mis hermanos, así pasó el tiempo. La primera universidad, Natalia, tomó ese paso. La primera mensualidad pagada. Y así sucesivamente. Vino Víctor también a su universidad. Empezamos a pagarla. Por último vino Priscila y la universidad la empezamos a pagar. Cubriendo gasto por gasto por gasto. Dije, Señor, solamente por ti. Había tentaciones de que ese dinero que estaba ahorrando, yo podía disponer de él a la hora que yo quisiera. Para mejorar la casa
que inútilmente a veces necesitamos ponerle. Comprar carros del año, hacer viajes extravagantes, comprar esto, comprar lo demás. Las tentaciones estaban ahí. Pero me dice, Señor, cuidado, cumple primero. Y así fue. Le creí al Señor para que Él me ayudara. Quiero decirles que el mes de agosto terminé de pagar la última colegiatura de Priscila. Solamente por él. Ustedes saben, los que tienen hijos, lo que cuestan las cosas. Gracias a Dios. Cuando llegó septiembre y ya no tuve que pagar esa mensualidad, me sentí raro. Me sentí raro, porque ya no había ese monto de dinero en el banco, ya se había ido, ya se había terminado, ya. Pero yo estaba acostumbrado a pagar y a pagar. Y no sé si me sentí libre, me sentí a gusto, pero me sentí raro. Pero esa rareza es gratitud a Él. Bendito Dios, gracias. Terminó mi ciclo de contrato a tiempo. Ya no trabajo tanto, gracias a Dios. Pero el Señor me permitió ser cumplido con las obligaciones. Aquí hay dos cosas ciertas: la certeza de que Él existe y que Él es el galardonador a los que le buscan. La recompensa por el simple hecho de buscarle. Y la clave en esa relación de Dios con fe. Y no solamente para que se obtengan los logros, esos logros deseados, sino tener una relación íntima con el Señor, y los milagros vendrán en consecuencia. ¿Usted lo cree? Amén. Lo que no es fe. Lo que no es fe no es un deseo, no es un anhelo. ¿Por qué? Porque los deseos de la vida no son fe. Porque los deseos están ligados a las emociones. Ay, me late esto. Ay, me da la corazonada de aquello. No. Si un estudiante de cualquier clase de estudios que tenga, cuando se llegan los exámenes y no estudia, dice, no, yo voy a pasar el examen, me voy a divertir un rato, al fin voy a pasar el examen. Eso no es fe. Yo sé que cada estudiante debe sacrificarse para estudiar y reestudiar, y entonces sí decir, por fe voy a pasar el examen, porque tengo un respaldo de conocimiento del cual yo adquirí en invertir tiempo. Pero a que llegue esa calificación así, porque si no, se requiere un tiempo para invertir. Los deseos están pegados al alma. El deseo es un sentimiento y la fe es lo contrario, mis hermanos. La fe es una convicción, es una certeza. Muchas veces los sentimientos, las emociones se entrometen en el camino de la fe. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. Son metiches. Tenemos que hacerlos a un lado, porque la tendencia es confiar en los sentimientos, en lo que yo pienso, en mi corazonada. Y a veces los aceptamos, pero la fe nos dice, no, adelante, no confíes en los sentimientos, vamos a la conquista por medio de la fe, por la convicción. La fe no es fingir. La fe no es fingir.
si estoy pasado de peso y estoy viendo que estoy fuera de lo normal y me veo en un espejo y me digo, ay, qué delgado estás. Por fe soy delgado. Y me doy la vuelta y no sigo siendo delgado. Pero si le digo ahí el espejo a mi persona, en el nombre de Jesús, yo soy delgado y me voy a disciplinar. Y en tu nombre, Señor, voy a tomar una dieta especial, voy a disciplinarme, a tener un ejercicio especial que me va a ayudar a ser delgado. Y desde ahorita te digo que soy delgado y me doy la vuelta y empiezo a trabajar en disciplina. Cuando pase el tiempo, en unos 15 días vas a regresar y vas a decir, wow, es verdad y lo creo. Entonces sí. Pero mientras, no te engañes, no nos engañemos. Se trata de disciplina. La fe no es regatear o negociar con Dios. Ay, si me das este negocio, si me das esta manera de ser un vendedor excelente y tengo grandes ingresos, entonces te voy a dar ofrendas grandes. Muchas veces decimos esto. Necesito buenas ganancias para darte, entonces te los daré. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre bendito, amante de nosotros, que proveerá abundantemente, creyendo con fe, indistintamente de lo que tú y yo podamos ofrecerle. Pero Dios no es un Dios de chantaje. Dios es un Dios de orden y real, disciplina, coraje para hacer las cosas. Indeterminablemente debe decir, lo voy a hacer porque tú me ayudas. Ayúdame a no confiar en mis sentimientos o pensamientos, porque soy frágil. ¿Qué es fe? Ya me dirás, Hebreos 1:11. Fe. Según Efesios 1 del 16 al 20 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Esta oración de Pablo, mis hermanos, el supremo deseo de Dios para que tú y yo, por medio de su Espíritu, podamos obtener sabiduría, podamos obtener revelación y conocimiento de fe, que tengamos en Él la convicción y la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú en la vida? ¿Qué es lo que tanto has anhelado para ti, para tu familia, para tu nación, para tu iglesia? ¿Qué es lo que has anhelado? Debemos tú y yo tener esa certeza, la convicción de la certeza de lo que se espera. No nada más un simple deseo y exponerle a Dios, quiero esto, deseo aquello. Son buenos deseos,
Pero Dios quiere que seamos formales y tengamos el conocimiento pleno de que lo va a realizar, y tú le digas: gracias, Señor, no lo veo, pero lo creo. Dale un aplauso al Señor. Lo creo y lo creo y lo creo. Y me voy a levantar, Señor, en la mañana, y aunque sea una inversión a largo plazo, te doy gracias ahorita que me permitiste levantarte, porque ya lo tengo. Dale ese. Porque Él es el que da el galardón. No tú, ni yo, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos. Es Él. Y cuando te pase eso, tú vas a hacer reír a Dios. Así como a veces tú y yo somos chistositos y dar cositas hacia los demás para que se rían, Dios se ríe de otra manera cuando tú y yo le creemos. Qué difícil. Aquellos apóstoles que vieron todo esto, aquellos discípulos, le dijeron: danos, aumentanos la fe. Tú y yo necesitamos esto. Alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Aquí, primeramente, el Señor nos ayuda a mirar lo eterno, no lo pasajero. En Génesis 21, tú y yo conocemos perfectamente la historia de Abraham y de Sara. Un hombre ya avanzado en la edad, igual que Sara, y Sara ya no era fértil. Además era estéril. Y Dios les dijo: van a tener un hijo. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y ese hijo no llegaba. Abraham, completamente viejo, ya no tenía vida en su vida para poder procrear, mejor dicho. Y Sara, su ayuda idónea, le dijo: ¿sabes qué? Como tarda Dios en cumplir la promesa, te voy a dar a mi sierva Agar para que tengas hijo con ella. Y Abraham no se hizo del rogar. ¿A quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Así es que procreó un hijo con Agar, el cual se llamó, ¿te acuerdan? Ismael. Al pasar el tiempo, Dios cumple la promesa y viene Isaac, hijo de Sara. La promesa se cumple, porque aún en nuestras debilidades Dios cumple lo que promete. Llegaron los celos, porque el hijo mayor, que era Ismael, se burlaba del joven chiquito Isaac. Y le dijo Sara a Abraham: despídela, ya no la quiero ver aquí ni a su hijo. Qué celos. Hemos visto esto en muchas ocasiones. Y Abraham le hace caso. Es un obediente Abraham. Me cae muy bien porque es muy obediente. Pero como todo padre, juntó provisiones porque tenían que atravesar un desierto. Les dio toda clase de provisiones y en el desierto se les acabaron. Se acabó todo. En Génesis 21 del 15 al 19 vamos a ver algo muy interesante, lo que le pasó a esta mujer y a su hijo. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y cuando ella se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho.
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿Sabes lo que? La gran inversión de su vida, oraron. ¿Cuántas veces tú y yo hemos invertido? A veces de embalde. ¿Por qué no oramos de acuerdo a lo que Dios quiere? Dice, ustedes oran y piden mal. Ellos tenían conciencia de que iban a morir. Y dice aquí que el muchacho lloró. Y dice aquí que Agar estaba desesperada de ver a su hijo que moría. ¿Te imaginas qué desesperación? ¿De qué manera le dijeron a Dios: sálvanos, danos agua? Dios se sonrió y les dio el beneficio. ¿Por qué? Porque invirtieron. A veces tú y yo, cuando estamos en problemas, ni nos acordamos de orar. Segundo lugar, quiero presentarte a Eliseo, ese gran profeta de Dios. Tenía un siervo, que ese siervo había visto también muchos milagros que por mandato de Dios Eliseo había realizado. Sin embargo, Giezi tuvo una desesperación total. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo Segunda de Reyes 15 ¿es Segunda de Reyes? Sí. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué interesante. Primeramente, Eliseo oró al Señor personalmente por los sirios que venían a atacar la ciudad. Pero después, Eliseo oró por su siervo. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestras ciudades, por nuestros dirigentes, por nuestros políticos? El Señor quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso es bueno delante de Dios. Pero otra vez vuelvo a insistir, la inversión aquí estuvo. Oró Eliseo. Oró Eliseo. Y este siervo temeroso, Giezi, pudo ver las maravillas que Dios hizo. Tercero, otra vez Abraham. Abraham le fueron abiertos los ojos, sabiendo que su cuerpo ya estaba completamente deteriorado para reproducir. El Señor le dijo: mira las estrellas si puedes contarlas, míralas, sal, ve el cielo, mira cuántas estrellas hay.
No las puedes ni contar, pero ¿sabes qué te digo, Abraham? Así será tu descendencia. Mis hermanos, tú y yo, a veces no sabemos ni cómo pedir. A veces se nos vienen montañas de problemas. Así como el testimonio que te di, para mí eran cosas gigantescas. ¿Cómo voy a salir de estos gastos? Pero dice Abraham, mira las estrellas, así te bendeciré y tendrás nación extremadamente grande. Tú y yo estamos para ver las estrellas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos salido a ver las estrellas? Muy pocas. Te aconsejo que salgas y ni las vas a poder contar. Así no vas a contar las bendiciones que Dios a ti y a mí nos da. Amén. Gloria a Dios. Solamente por su misericordia. 4. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se presentó a aquellas personas que le pedían fe. Se presentó a aquellos discípulos que habían visto tanto y le decían, aumentanos la fe. Otra vez viene el Señor ya resucitado y cena con ellos. Y el escenario es el siguiente: estaban temerosos, atónitos. Todavía no lo reconocían porque sus ojos estaban cerrados. Imagínate qué es eso. A veces nuestros ojos están cerrados. Vemos cada amanecer, vemos las flores del campo, vemos a nuestros hijos sonreír, vemos la sonrisa de un hermano. Ni cuenta hacemos. Estaba el Señor ahí con ellos, cerrados los ojos. El Señor Jesucristo le pide al Padre: Padre, abre sus ojos para que me vean, para que vean mi costado, para que vean mis heridas. Abre sus ojos, Señor, dales el sentimiento, Señor, el conocimiento de que yo soy. Muchas veces, aunque tú y yo creemos en el Señor, nuestra fe desvanece. Y es necesario pedirle al Padre que abra nuestros ojos. ¿Para qué? Para que las dudas, para que los temores se vayan. Imagínate ese escenario, viendo a Jesús resplandeciendo, enseñándole las heridas. Cuando abren los ojos, como Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. También él anduvo con él y no creía que había resucitado. Y le dice al Señor: Tomás, mira, toma tu mano y métela en mi costado. Señor mío y Dios mío. Benditos los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Tú y yo no vimos, pero por fe creemos. Amén. 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 Vamos a invertir como el oro, que según los expertos no se devalúa, pero vamos a invertir en la fe, porque esa es eterna. Amén. Y siempre tendrá valor en las manos del Señor. Ojos de fe y ojos de miedo. ¿Cuáles son tus ojos? ¿De fe o de miedo? Cuidado con lo que contestes. Cuidado. Ojos de fe, ojos de miedo. Por más que vemos milagros, por más que vemos proezas, se nos olvida. Somos tan olvidadizos que cuando nos pasa cualquier cosita, ¡ay!
auméntame la fe. ¿Cómo? Pues si ya la tienes. Vive con ella, vive por ella. Señor, te necesito. Moisés envió a 12 espías antes de tomar la tierra prometida. Es muy interesante que leamos lo siguiente, acompáñame. Si alguien se está durmiendo por ahí, yo creo que es importante ver esta escena porque es maravillosa. Es en Números 13 del 25 al 33. Dice así: y volvieron de 40 días. 40 días. Y anduvieron y volvieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¡Wow! La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, muy fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jabuseo y el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, fíjate, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. La incredulidad de estos 10 espías, a ellos les impidió recordar la fidelidad de Dios al proporcionarles al pueblo la infinidad de milagros, y tuvieron una reacción que no fue leal con el Señor. Su falta de fe estaba enmarcado contra la fe de Caleb y de Josué, quienes se pusieron en contra de la mayoría de los espías y del pueblo de Israel. Imagínate para estos dos siervos la aplastante pesadez de todo Israel viniéndoseles encima, y de los 10 espías diciendo estas cosas que no eran para tomarse en cuenta. Eran aplastantes. Yo creo que ellos supieron de que el pueblo se les venía encima. Sin embargo, dijo Josué: cállense, porque le dijo Moisés: subamos, tomemos lo que es
nuestro. La incredulidad de esta gente, de estos espías, les impidió recordar las bendiciones. Y déjame decirte algo. Cuando una persona es nociva, o muchas personas, aquí nos hablan de 10 espías. 2 eran positivos. Y era fácil de recordar sus nombres. Pero si yo te pregunto a cada uno de ustedes y me pregunto a mí, ¿te recuerdas cómo se llamaban los otros 10 espías? Nadie los recuerda. Porque los nocivos, los que no creen, los que para todos incomodan, los Contreras, no ofendiendo el apellido Contreras, los que son en contra, nadie los recuerda. Yo sé que vienen de las 12 tribus de Israel, pero sus nombres no los recuerdo. Pero sí recuerdo a Caleb y sí recuerdo a Josué. ¿Cuántas veces tú y yo hemos conocido gente nociva que pasa ya desapercibida? Sin embargo, los héroes, los que son positivos, ¿cómo los recordamos, no? Así también en tu familia y en mi familia nos pasa lo mismo. Debemos ayudar a aquellos que no creen, a aquellos que no son positivos, no criticándolos, no señalándolos, sino diciéndoles que la fe los levanta, que la fe es más valiosa que el oro, ¿sí? Y con la fe tenemos absolutamente todo. Qué tristeza, ¿no? Que para la mayoría lo que fueron a espiar traían ellos nada positivo. Pido a mis hermanos de la alabanza que vayan pasando, por favor. Hermanos, quizás ustedes como yo hemos olvidado el nombre de esos 10 espías, como le dije. Pero qué grato es recordar a estos 2 que nos trajeron muy, pero muy buenas noticias. Debemos recordar, quitar de nosotros esos ojos de miedo, quitar de nosotros lo que no es positivo. Vayamos adelante hacia la conquista, dejando los temores, porque donde quiera hay temor, donde quiera va a haber problema, pero con la fe podemos conquistarlos. Permítanme mostrarles aquí 2 enseñanzas cortas. Primeramente, cuando estamos en dificultades, en problemas, en depresiones, en desesperación, de cualquier índole, se tiende a exagerar más de lo debido, haciendo de ellos unos gigantes. ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Ay, qué exagerada ella! Sí, pero lo que estoy sintiendo en mi ser es muy grande, lo veo un gigante. Y así se sentía el rey Saúl cuando su cobardía lo orilló a estar por allá escondido acerca de los gritos de aquel gigante que se llamaba Goliat. Vino un jovencito chiquito, David, y le dijo: rey, yo voy a ir y voy a matar al gigante. ¿Cómo? ¿Tú? Si no eres hombre de guerra. El Espíritu de Jehová está conmigo. El Espíritu de Jehová está conmigo. Tú y yo hemos tenido gigantes y nos acobardamos. Y lo que de menos nos acordamos es que el Espíritu de Jehová está contigo y conmigo. Saúl le dijo: bueno, si estás dispuesto, ponte mi armadura. Y aquel obedientemente al rey se la pone y no podía ni caminar, porque este hombre rey era muy grande y él chiquito iba arrastrando su armadura.
y en el caminar se la iba quitando y nada más confiando en la palabra de Dios. Amén. Los temores, permítanme mostrarles, mis hermanos, que esas dificultades, esos problemas, a veces son gigantes. Número 2, al contrario de las abundantes bendiciones que el Señor te da a ti y a mí, se nos pasan a veces por desapercibidas. Consideramos esas bendiciones pequeñas, así como Israel pronto se olvidaban de sus prodigios. Nos sucede lo mismo a veces. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Estamos viendo con ojos de miedo? ¿Estamos viendo como aquellos espías? Dicen, también vimos ahí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas. Y así les parecimos a ellos. Lo que tú reflejas, lo que tú eres, lo das a conocer a las gentes. Si tú eres un inútil a tu manera de ser, aquellos van a ver a ti que eres un inútil. Pero con la fe de Dios, así como David, el Espíritu de Jehová está conmigo. Amén. No des a conocer la flaqueza tuya, al contrario. ¿O estás viendo con ojos de fe como Josué y Caleb? Porque ellos dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. No son palabras como aquellos decían, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, grandes ciudades! ¡Ay, gigantes que nos van a comer! Moisés, pueblo de Israel, aquí está la prueba, aquí está el fruto, véanlo. Y todo el pueblo, ¡ay, no! Cuando mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir en nuestra luna de miel a Israel, la Secretaría de Turismo de Israel, en todos los lugares turísticos, que son la mayoría, tenían el logotipo siguiente: 2 hombres, uno adelante y otro atrás, cargando una vara gruesa y en medio un racimo de uvas gigante. En la actualidad sigue igual. Fíjate nomás cuántos años han pasado. Vean el fruto, vean la misericordia de Dios. Tú y yo, como espías, carguemos esos frutos y que nuestro ser muestre que estamos en la tierra prometida de Dios. Amén. Para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es la misericordia. En Él tenemos fortaleza, en Él tenemos valentía, en Él tenemos dominio propio, en Él tenemos certeza. A veces nuestra fe es probada, sí. Y lo dice Pedro muy claramente, que seremos probadas como el oro es probado, y entre más probado es, más refinado y más valioso es. Que las pruebas, cuando te refinen a ti y a mí, sirva para que seamos más puros, para que seamos más útiles, como este metal
que es dócil, que este metal que se deja maniobrar, metal valioso, pero la fe vale más que él. El apóstol Santiago dice, capítulo 1 del 6 al 8, pero pida con fe, pida lo que quiera, pero con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo me he sentido inconstante, de veras, y me avergüenzo delante de Dios, porque comienzo una cosa y no la termino. Me propongo hacer lo demás y no lo hago, y sé que tengo que hacerlo y me hago de la vista gorda. Inconstante. Qué difícil es, ¿no, Señor? Qué difícil es esa palabra fe, como tus siervos, como tus discípulos. Ah, Señor, pero tu Espíritu Santo me hace recordar que esa fe me levanta, que esa fe me ayuda, que esa fe me ayuda a ser constante, disciplinado. Qué duro es ser disciplinado. Dice el Señor, ya no quiero holocaustos, ya no quiero ofrendas de esta manera, ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. Qué difícil ser obediente. Qué difícil ser obediente, pero no es imposible. Amén. Hoy vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a pedirle al Señor, como aquellos seguidores de Él, aumentanos la fe. ¿A dónde iremos, Padre? Solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna. ¿Qué sería de nosotros? Padre, tenemos hijos pequeños. ¿Qué les espera, Señor? ¿Sabes qué? Les espera lo mejor. ¿Sabes qué, Señor? Yo te pido que los levantes, que les des educación, que les des ánimo. Y yo te agradezco por ellos. Y cada mañana que me levante, levanto a mi nación, levanto a México, levanto a mis superiores, levanto a mis autoridades, porque, Señor, yo creo que tú vas a hacer el cambio. Amén. Déjame llevar ese fruto, Señor, para que la gente vea. Ayúdame, Señor. Es difícil, yo lo sé, porque a veces tengo cobardía. Pero tú eres bueno, Señor, y me levantas. Padre, en el nombre de Jesús, esa palabra, Señor, de 2 letras, a veces la tomamos muy a la deriva, pero es potente, Señor. Es tan necesaria, Señor. Tú eres el dador de la fe, porque tú eres el consumador de ella. Padre, aumentanos la fe. Padre, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a caminar por la corrección de la disciplina para ti. Y tú dices, Señor, que tu yugo no es pesado,
Porque cuando hacemos, Señor, lo que nos dices, es miel, Señor. ¿Por qué? Porque tu Espíritu Santo es dulce y es agradable. Toma, Señor, nuestra petición hoy. Y gracias, gracias, porque tú cumples las peticiones de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amén. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.